Orientaciones para desarrollar las actividades de la plataforma Aprendo en Casa de Matemática para el segundo año de educación secundaria, semana 35. Gestionamos residuos sólidos y nuestras actividades representamos las propiedades del cilindro y prismas en objetos reutilizados. Una siguiente actividad, relacionamos las propiedades del prisma y el cilindro en objetos reutilizados. Muy bien, entonces pues nuestro propósito será pues establecer relaciones entre las propiedades y elementos de objetos reales, representarlas estas relaciones con cilindros y prismas considerando sus elementos y propiedades, expresarlos con dibujos y con lenguaje geométrico, comprensión para interpretar un problema según tu contexto, empleando recursos y procedimientos para determinar el área y el volumen de prismas y cilindros. Finalmente, plantear afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubrirás entre los objetos y formas geométricas. Bien, entonces pues ya tenemos en claro, ¿no?, cuál es nuestra experiencia de aprendizaje de esta semana. Tiene que ver con los residuos sólidos, su tratamiento, el reciclaje y para ello pues desarrollaremos algunos campos temáticos como el área, perímetro y volumen en sólidos geométricos a partir de sólidos geométricos recuperados, ¿no?, de recipientes que han servido seguramente para elaborar algún producto. Las tres R's pues hay que destacarlas: reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Pero en este caso, en el área de matemática, pues esto nos ha de servir justamente para aprender matemática, ¿no? Y ahí el valor destacable de esta situación. Situación número 1. Natalie recolecta en casa algunos residuos sólidos: un envase de chocolates, una cajita de fósforos y una caja de un artefacto electrodoméstico. Ella desea saber qué formas geométricas tienen. Ayuda a Natalie a completar los nombres de las formas geométricas. Y bueno, en el primer caso tenemos pues una caja de chocolates, ¿no?, que tiene una forma de prisma, solo que su base es de 6 lados, por lo tanto sería pues un prisma hexagonal, ¿no? Vamos al siguiente caso, pues es una cajita de fósforo, ¿no? Es un prisma en realidad, pero está de forma achatada, así que puede tomar otro nombre como paralelepípedo o también ortoedro, ¿no? Pero vamos a colocarlo prisma de base rectangular. En el otro caso también tenemos un prisma de base rectangular porque tiene la misma forma que la figura anterior. Y pasaríamos a la siguiente situación. Situación número 2. Utiliza regla, lápices, dibujos y representa en 3D la caja de chocolates y la caja del artefacto que Natalie reutilizó y señala los elementos usando líneas y nos muestra un ejemplo, ¿no? En este ejemplo pues tenemos ya en 3D nuestro sólido geométrico, donde nos muestran sus elementos como arista, altura, vértice, cara superior, cara lateral, etc. En este caso estamos viendo el primer elemento, que es una caja de chocolates, y efectivamente es un prisma, ¿no?, de base hexagonal. Entre sus elementos ya están destacados el vértice, la altura, la cara superior, ¿no?, que es en este caso de forma hexagonal. Se entiende que también la cara inferior es hexagonal, ¿no? Sus caras laterales son rectángulos, su arista son las uniones entre los vértices, ¿no? Son las líneas que unen los vértices. Y bueno, luego también nos hablan de una caja, ¿no?, de un artefacto que Natalie ya utilizó. Entonces se refiere a esta caja que aparece en la situación anterior, ¿no?, y de la cual también tenemos que hacer su diseño en 3 dimensiones, ¿no?, indicando también sus elementos, ¿no?, y la figura sale de esta manera: vértice, altura, cara superior, cara lateral y arista, ¿no? Entonces ya tenemos en este caso la situación número 2 resuelta. Pasamos a la siguiente, situación número 3. En la lata de atún se mide el radio y la altura. Representa la forma geométrica en 3D, ¿no?, un dibujo y señala sus elementos.
¿ya? Nos hablan de radio, nos hablan de altura, ¿no? Así que el radio tiene que estar ubicado también. En este caso la altura tenemos aquí, ¿no? La altura, tenemos la generatriz como elementos. En este caso tenemos también la forma circular que viene a ser la base, ¿no? Entonces, sin embargo, acá tendríamos que sacar el valor de radio, que viene a ser el punto, ¿no? Donde se une la cara superior con la altura hasta cualquier punto extremo del borde del círculo. De esa manera tendríamos indicado los elementos de esta recipiente, ¿no? En forma de un cilindro, solo que achatado, ¿no? Situación número 3 entonces resuelto. Vamos a la situación siguiente, situación número 4. Natalie plantea forrar, dice, esta lata con un papel de color reutilizado y regalárselo a su hermano menor como una alcancía para ahorrar en esta Navidad. ¿Qué cantidad de papel utilizará para forrar la lata? Bueno, tenemos que calcular entonces, para forrar toda la lata, ¿qué cantidad de papel? Se va a necesitar solamente para el costado o incluso para las dos bases, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ahí que también si se quiere forrar todo, pues hay que considerar las bases, ¿no? La cantidad de leche que contenía antes, ¿no? Será igual al total del papel utilizado para forrar. Entonces hay que hacer una comparación de respuestas ahí, ¿no? Y finalmente justifica los procesos seguidos para responder las preguntas. Si nos damos cuenta, no tenemos altura, no tenemos radio, no tenemos valores numéricos que nos permitan resolver esta situación. Sin embargo, nosotros sí podemos conocer, por ejemplo, podemos partir de las fórmulas, ¿no? Que nos permitan calcular tales elementos. Bueno, dice, Natalie piensa que necesita calcular, por ejemplo, el área lateral, el área total y el volumen del cilindro para responder las preguntas. ¿Qué opinas? El ¿qué opinas? Es lo que ustedes van a responder con sus propias palabras. Lo que vamos a hacer en esta actividad es identificar, ¿no?, las fórmulas que nos permitan calcular o responder las preguntas que se plantean en esta situación. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos el desarrollo de este cilindro. Podemos observar, por ejemplo, dos bases, una superior y una inferior, y su área sabemos que como es círculo es pi por radio al cuadrado, igual que en el de la base inferior, y el área lateral, ¿no? El área lateral vendría a ser 2 pi radio por altura. Pero aquí hay algo que destacar, ¿no? Si nos damos cuenta, pues es el perímetro de la base por la altura, ¿no? Es un rectángulo el área de esta región, ¿no? Por lo tanto, pues podemos calcular de qué manera calcular el área total. El área total va a ser 2 pi por radio por altura. El área total, o sea, al área lateral más 2 veces el área de la base. El área total ya sabemos, 2 pi por r por altura más 2 veces el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero 2 veces, ¿por qué? Porque tenemos base superior y base inferior. Entonces, de esa manera podemos calcular el área total, ¿no? Y de esa manera determinar por qué cantidad de papel vamos a necesitar, ¿no?, para forrar esta latita, ¿no?, y que sirva pues de alcancía para Navidad. Pero también nos hablan de una siguiente situación, de una siguiente pregunta, ¿no? Dice, la cantidad de leche contenida antes será igual al total del papel utilizado para forrar. Bueno, en todo caso tendríamos que comparar con la fórmula de cómo calcular el volumen, porque esto sí tiene que ver con el volumen, ¿no? Entonces el volumen, tenemos la fórmula que es pi r cuadrado por h. Si calculamos las dos fórmulas, si comparamos las dos fórmulas, definitivamente no van a haber no van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto se descarta tal respuesta. Vamos a continuar. Actividades correspondientes al día 4, situación número 1. Lucy tiene una caja de forma de prisma rectangular recto cuya altura mide 7 centímetros. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Su ancho 12 centímetros y el largo 15 centímetros, ¿no? Que ya los acabamos de mencionar en este momento.
y ella desea forrar para guardar sus materiales escolares. Calcula el área total del papel utilizados que necesita para forrar la caja, sin considerar los otros detalles como las pestañas laterales, los dobleces, etc., ¿no? Reutiliza la caja similar a la mostrada y que tengas en casa para experimentar con tal situación. Bueno, para calcular entonces el área total, y como es un prisma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área de las dos bases, ¿no? El área de las dos bases más el área lateral. Entonces, podemos calcular, el área lateral va a ser igual a 2 veces el área de la base, ¿no? Pero el área de la base es, ¿a qué? Largo por ancho, porque eso es la base, ¿no? Largo por ancho. Más el área lateral. ¿A qué es igual el área lateral? El área lateral pues es igual al perímetro de la base por altura. Pero vamos a ver cómo lo identificamos acá. Así que entonces tenemos el área de esta figura que va a ser igual a ¿qué? 2 veces el área de la base. Dijimos que el área de la base es largo por ancho, o sea 15 por 12. Pero 2 veces, ¿no? 15 por 12, el valor que salga lo multiplicamos por 2 y luego continuamos. Más el área lateral, dijimos que es igual al perímetro de la base. Entonces el perímetro de la base tendríamos 15 en este lado, 15 al fondo serían 30 centímetros. 12 por este lado más 12 al otro lado sería 24, más 30 serían 54 centímetros. Todo eso, ¿por qué? Por la altura. ¿Y cuánto vale la altura? 7 centímetros. Entonces de esa manera calcularíamos el área total de este prisma. 15 por 2 es 180, lo multiplicamos por 2, 54 por 7 es 378, luego 180 por 2 es 360 centímetros cuadrados más 378 centímetros cuadrados, tendríamos un área total de 738 centímetros cuadrados, ¿no? De esa manera estaríamos resolviendo esa primera situación correspondiente al día 4. Continuamos. Situación número 2. Lucy permanece con la rodilla vendada a causa de una lesión. A pesar de todo, continúa aprendiendo en casa y espera que se acabe el rollo de vendas para utilizar el cilindro hueco de cartón que viene en su interior con portalápices, ¿no? Lo quiere utilizar el cartoncito que viene, ¿no?, dentro de este objeto como portalápices. Entonces ciertamente va a ser un pequeño cilindro, ¿no? Y hay que encontrar sus características, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice? Además ha visitado internet, ¿no? Ha visto en internet que si guarda y deshace toda la venda que ha usado, puede agregarla a la pulpa del papel para que su proyecto para su proyecto del papel reutilizado. ¿Cómo podemos tener una idea del volumen de venda que conseguirá para su proyecto? Justifique tu respuesta, dice, ¿no? Muy bien, entonces para calcular el volumen de la venda tenemos que calcular el área total del círculo, ¿no? Perdón, el volumen total del círculo, el volumen total, y le quitamos el volumen del cilindro que está vacío, ¿no? Y me va a quedar pues el área como es como una corona, ¿no? Entonces ese volumen es el que me va a quedar como resultado. Así que nuestra fórmula va a ser pues primero calcular el volumen total, ¿no?, y quitarle el volumen del pequeño. El radio mayor, por ejemplo, tenemos acá 5,62 y el menor 2,5, ¿no? Los vamos reemplazando porque es radio al cuadrado, radio mayor al cuadrado, radio menor al cuadrado, ¿no? Además pi ya lo dejamos como está, a altura 9 centímetros menos pi ya está, r, el radio menor 2,5 centímetros al cuadrado por la altura que es 9 centímetros. Resolviendo podemos sin necesidad de factorizar, se podría factorizar pero va a salir la misma respuesta o el mismo resultado, ¿no? Entonces los volúmenes que vamos a tener acá es 284.256 284,2596 menos 56,25. Resolviendo nos sale pues 228,0096 centímetros cúbicos, que vendría a ser el volumen, ¿no?, de esa parte externa, ¿no?, al círculo que está en el medio, ¿no?, al cilindro que está en el medio.
Como sale 228,0096, pues se puede redondear en este caso con dos ceros, ¿no? Aunque debió ser uno, pero ya en todo caso lo dejamos en 228, cosa que nos evitamos de decimales, ¿no? Pero cualquiera de las dos respuestas tiene el mismo valor. Bien, entonces de esa manera ya podríamos haber calculado el objeto, el volumen de la región que nos están pidiendo, ¿no? Muy bien, de esta manera pues estamos dando por terminado las orientaciones para desarrollar las actividades correspondientes a la plataforma de Aprendo en Casa de Matemática para el segundo año de educación secundaria, semana 35.